Se estrenó la película El robo del siglo. La habrán visto en cartelera, algunos habrán ido al cine seguramente, pero la verdad que analizando la situación económica de Argentina, de la que cada vez tenemos mayor información, mayores datos, y algunos justamente de esos datos que empiezan a aflorar de los desmanejos económicos, favores que hicieron amigos durante el macrismo, los restos de una fiesta demasiado cara, solo para un grupo selecto de personas. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, uno no puede adjudicarle ser los merecedores de semejante título a Vitete y compañía por el robo al Banco Río de Acasuso. Por más ribetes cinematográficos que haya tenido la historia, en realidad nos estamos dando cuenta que los verdaderos autores del robo del siglo descansan ahora tranquilos, están vacacionando en lugares paradisíacos. Todos se hacen los distraídos. Acá parece que no pasó nada y que nada de lo que está ocurriendo tiene que ver con ellos. Quienes podrían escribir las crónicas de semejante desfalco fueron invitados VIP en esa fiesta que terminó el 10 de diciembre. Así que será en vano esperar que el raíd que empobreció y endeudó al país sea contado por ellos. Hay que reconocer que fue un buen plan. Tan bueno que aún a pesar de la catástrofe, se fueron con un 40% de los votos. Y ojo con eso, porque siguen contando con las herramientas que les sirvieron para ser gobierno. Esta semana volvería a reunirse la mesa de Juntos por el Cambio para definir estrategias frente a los proyectos que el Ejecutivo envía al Congreso. Una de las preguntas que subyace es: ¿cuál será el rol de Mauricio Macri? Es una pregunta que también se hace la oposición en este momento, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de Mauricio Macri? Eso está todavía por verse. Se mantuvo en silencio durante estas semanas, aunque ayer apareció en Río Negro, en una reunión de su espacio político en esa provincia. Tampoco se sabe cuál será el rol de María Eugenia Vidal, y mucho menos, por supuesto, del mal logrado candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, que cada tanto tiene repique en los medios de comunicación. ¿Cuál será la estrategia discursiva, me pregunto, para salir a escena a criticar, a oponerse o a poner condiciones a la renegociación de la deuda en el Congreso sin asumir responsabilidades? Difícil. Esta vez pareciera que más que marketing político van a necesitar magia. Es un desastre inocultable el resultado del gobierno. El gobierno que llevaron a cabo de 2015 a 2019. El ministro Guzmán fue categórico esta semana y me parece que no hay que dejarlo pasar de largo. Hizo esta descripción, dijo: la situación de Argentina es crítica. El país se enfrenta a una profunda crisis de deuda. Esta descripción es la que no hay que perder de vista a la hora de comprender las acciones del gobierno, también a la hora de dirimir las responsabilidades y empezar a entender y a leer un poco las jugadas, el discurso, la actuación que vaya a tener la oposición de ahora en más. Lo decían ustedes hace instantes, no fue un escándalo de la magnitud que hubiera meritado. Pero los datos que trascendieron del préstamo, de los préstamos otorgados a la empresa Vicentín, son una muestra más del reparto grosero que se hizo durante estos últimos 4 años en la Argentina de los recursos, y además deja muy en claro cuáles fueron las prioridades. La mega empresa agroindustrial le debe al Banco de la Nación Argentina 18.372 millones de pesos. Anotate ese número, 18.372 millones de pesos. Al Banco de la Provincia de Buenos Aires le debe otros 1.600 millones. Al Banco Hipotecario 700 millones, y también tiene deudas con otros prestadores, pero del sector privado. Un par de datos para entender quiénes son los protagonistas en este gran capítulo del robo del siglo. La imagen de Mauricio Macri me parece que no necesita de muchas presentaciones, pero sí me voy a detener en Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, a la hora de otorgarse estos préstamos millonarios. Fue él que, sin ponerse colorado, a ver si lo recuerdan, intentó en el año 2016 poner en su lugar a los trabajadores que atinaron a defender sus derechos del terrible ajuste que sabían que se venía después de la asunción de Mauricio Macri. Esto dijo, es una de las tristemente célebres frases de González Fraga en su momento. A ver. Cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer
a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. No digo que si era bueno o malo, por supuesto que era bueno, pero no era normal, no era sostenible, usemos la palabra sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivo. Todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debería haber abandonado en el ranking internacional. Sinceramiento de la economía, así le llamaban al ajuste macrista, ¿no? Ahora digo que hay algunos que están muy apurados por hablar de ajuste, de tarifazos, de impuestazos. Sinceramiento de la economía, ¿le llamaron a eso? ¿Cuánto aumentó la energía eléctrica, aumentó el gas, cuánto aumentó la alimentación, los costos de la alimentación, de vivir en la Argentina en este tiempo? Y en ese entonces se lo llamaba sinceramiento. Pero bueno, decía González Fraga, le hicieron creer a un empleado medio que el sueldo, con su sueldo podía comprar celulares, plasmas, autos, motos, irse al exterior. ¿Cómo un trabajador se va a ir al exterior, ¿no? Las declaraciones de Fraga en su momento. Pero hay que decir que aparentemente a González Fraga le hicieron creer que podía hacer cualquier cosa con la plata de los argentinos y las argentinas, y se lo tomó en serio. Estamos viendo las consecuencias con este caso. La empresa Vicentín pasó en los últimos años de estar entre las 15 más grandes del país a ser la sexta, es decir, no le fue tan mal. Y hay que decir también que la mayor parte de su facturación es en dólares. Esta empresa tiene historia, y no solo es la historia de una empresa pujante que surgió en el año 1929, surgió en Santa Fe, primero como un almacén de ramos generales y luego se transformó en un emporio agroexportador. Durante la dictadura, una veintena, 22 de sus trabajadores fueron secuestrados en las inmediaciones de la planta de Santa Fe de manera ilegal y fueron torturados, la mayoría de ellos delegados gremiales. La justicia tiene pendiente dirimir si hubo complicidad de las autoridades de la empresa con el terrorismo de Estado. Hay uno de los trabajadores de ese momento, Efrén Venturini, que en estos días ha brindado incluso su testimonio y que en su momento declaró en la CONADEP todo lo que había vivido. Esta empresa, que factura anualmente, según los propios datos de esa empresa, 4.300 millones de dólares, no pudo pagar la deuda que mantiene con el Banco Central. Son 350 millones de dólares. Pero sí pudo ser uno de los más importantes aportantes a la campaña de Mauricio Macri. Otra vez hablamos de las prioridades. La empresa no pudo pagarle a los acreedores, no pudo pagar sus deudas, pero fíjate, desde 3 de sus empresas aportó 13 millones y medio de pesos a Juntos por el Cambio. Esto solamente en las PASO, no se sabe después en las generales si hizo aportes y de cuánto, ¿sí? 13 millones y medio de pesos a Juntos por el Cambio. Claro, esto es un escándalo. El macrismo le concede estos millonarios créditos sin luego controlar qué ocurre, y la empresa aporta millones a la campaña de Mauricio Macri. El titular de la empresa es muy allegado, cuentan, al macrismo, y hasta en algún momento se especuló con que podía ser, se ilusionó, candidato a gobernador por esa fuerza. Llamativos son siempre los aportantes, hay que decir, a las campañas del cambio, ¿no? Son muy creativos en ese sentido. No solo se nutren de beneficiarios de ANSES, sino que también tienen millonarios que no devuelven los préstamos tomados en el Estado sin ser apercibidos por ellos, y se supo esta semana que la entidad estaba en la categoría 1, es decir, se la consideraba una empresa más, a pesar de que había tomado el 20% del patrimonio del Banco Nación y no había devuelto nada. Unos días antes de irse Mauricio Macri del poder, la empresa convenientemente se declaró en estrés financiero. El caso Vicentín es solo una pequeña muestra del criterio que utilizaron para gobernar durante 4 años. El estado, por supuesto, de beneficiarios VIP es mucho más largo, más escandaloso. Es el listado de los beneficiarios del verdadero robo del siglo. Y los números, además de los nombres, son escandalosos. Ricos por favores de amigos, empresarios ocupando el poder. Ricos a costa del aumento de la pobreza y el desempleo. Ricos con los tarifazos, con los remedios, con la comida, con la especulación.
La película sobre este robo seguirá durante todo el verano y más también, aunque no la exhiban en todos los cines y aunque más que de suspenso, la trama esta vez varía entre el drama y el terror.